Bueno, muy buenos días a todas y todos. Reciban un cordial saludo hoy 26 de marzo en el marco del ciclo de conferencias Jueves de Integridad Pública. Es especialmente grato contar con la participación de servidoras y servidores públicos, profesionales, estudiantes y ciudadanos que nos acompañan desde las diversas regiones de nuestro país, reafirmando así un compromiso colectivo con el fortalecimiento de la integridad pública y la mejora continua del Estado. Sean ustedes bienvenidos a esta jornada académica titulada Integridad electoral, neutralidad y el rol del Estado. Espacio que tiene como objetivo el de fortalecer el conocimiento sobre el principio de neutralidad y el rol del Estado en los procesos electorales, promoviendo conductas íntegras que garanticen la transparencia, imparcialidad y legitimidad democrática. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de acompañarlos como moderador en esta importante sesión que busca no solo transmitir conocimiento, sino también generar reflexión crítica sobre nuestro rol como agentes de cambio dentro del Estado. Antes de dar inicio al bloque académico, deseo transmitir el saludo institucional del doctor César Correa Zúñiga, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su reconocimiento y agradecimiento por su participación activa en este espacio de formación. En cuanto a la dinámica de la sesión, nuestro expositor contará con aproximadamente 70 minutos para el desarrollo de su ponencia. Posteriormente, abriremos un espacio para las preguntas, las cuales podrán formularse a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Respecto a la certificación, se informa que esta será otorgada a quienes permanezcan conectados al menos el 90% del tiempo total de la actividad y hayan ingresado con el correo electrónico registrado en la inscripción. La emisión del certificado está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia, la correspondiente aprobación administrativa y la generación formal de la resolución directoral, proceso que tiene un plazo aproximado de 20 días. Sin más preámbulo, es un honor presentar a quienes nos acompañará en esta importante sesión académica, el doctor Oscar Matuti Sánchez, quien es abogado por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con estudios de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y certificado por la Universidad de La Plata de Argentina en la especialización Democracia y Derechos Humanos. En el sector público se ha desempeñado como abogado en el Poder Judicial, en SUNAP y en el Jurado Nacional de Elecciones. En el sector privado ejerce la defensa y el patrocinio en materia civil, constitucional, administrativa y electoral. Se desempeñó como jefe de la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones en Cusco durante el año 2016. Fue además secretario jurisdiccional del Jurado Electoral Especial de Cusco en el proceso de elecciones regionales y municipales del 2014. Ha sido miembro del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco durante los años 2020 y 2021. También ha desempeñado la cátedra docente en Derecho Constitucional y Derecho Electoral en dos universidades privadas de la región de Cusco desde el año 2011 hasta el año 2024. Actualmente se dedica a la defensa privada en materia civil, constitucional y electoral. Doctor Matuti, es un gusto contar con su presencia y agradecerle desde ya la disponibilidad que tuvo que ha tenido para poder estar presente brindando esta importante actividad académica. Lo dejamos con el uso de la palabra. Buenos días. Buenos días con todos. Quiero empezar agradeciendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por esta invitación para abordar además un tema que es en apariencia electoral, pero que además toca varias realidades y tiene varias implicancias legales y tiene que ver con el corazón mismo de la ética pública y la neutralidad del Estado en periodo electoral. Permítame comenzar con una afirmación directa. El principal problema de la neutralidad electoral no es la ausencia de normas. El principal problema es, y en efecto, es que muchas veces no se sabe cómo aplicar estas normas en situaciones concretas. Es decir, tenemos todo un marco normativo que nos habla de neutralidad electoral, pero el funcionario público en muchas ocasiones no sabe cómo aplicarlo. Y es por eso que se producen muchísimos errores en la administración pública, ¿no? Errores que en algunas ocasiones pudieran sonar absolutamente cándidos, pero estos pueden ser errores que nacen de la mala fe. Sin duda, en algunos casos podemos ver pues, que hay una directa intención de hacer proselitismo, pero hay otros errores que nacen de algo más frecuente y bastante más peligroso, que son decisiones mal tomadas
bajo la idea equivocada de que como se trata de una actividad institucional, no tiene ningún contenido político, ¿no? Y es decir, por tanto, estaría permitido. Entonces, en periodo electoral, y tenemos que definir como periodo electoral a partir del decreto que convoca a elecciones, en efecto, estamos en elecciones desde marzo de 2025, desde el 16 de marzo de 2025, elecciones generales, y desde el 7 de enero de 2026, las elecciones regionales y municipales. Es decir, en este momento estamos en un periodo intensamente electoral. Tenemos dos procesos electorales en marcha. El primero, el proceso de elecciones generales, en donde vamos a justamente elegir al presidente, vicepresidente, senadores, diputados, al mismo Congreso de la República, ahora en dos cámaras el Senado y diputados, y además de eso, presidentes, vicepresidentes y al Parlamento andino, ¿no? Entonces, en el periodo electoral, no todo aquello que sea institucional es neutral. Y no todo lo que es aparentemente informativo en la institución pública es jurídicamente inocuo. Es decir, en efecto, en este momento yo no quisiera limitarme a repetir las prohibiciones legales, lo que quisiera más bien es responder una pregunta fundamental y mucho más útil para el servicio público. ¿Cómo debe decidir una autoridad, un funcionario o un servidor público para no convertir la gestión en una intervención electoral indebida? Y esto es una pregunta importante, creo que es la pregunta central que podemos trazar en esta exposición. Y para responderla voy a desarrollar tres ideas que creo son valiosas. Primero, ¿por qué la neutralidad es una exigencia de integridad pública y no solo una regla electoral? Hay que definirlo. Y segundo, ¿cuáles son los dilemas reales en los que usualmente se incurre en error y cuáles son los criterios prácticos que se debe usar por parte del funcionario para decidir bien y prevenir las infracciones? Entonces, desde esta perspectiva, la neutralidad electoral debe verse como una carga bastante incómoda del proceso, pero esto es una percepción que pueden tener muchos funcionarios públicos, pero esto en realidad tiene que ver con el hecho de que se tiene que ver con mayor madurez institucional el problema. Es decir, el funcionario público en muchas ocasiones se encuentra ante el dilema de difundir información pública y en muchas ocasiones o no la difunde o la difunde con cierta duda. Y si la difunde, está en riesgo de cometer errores en plena etapa electoral. Es decir, el Estado tiene que ser neutral. Y si no es neutral, evidentemente estamos cometiendo una infracción a la norma y nuestra elección deja de ser plenamente limpia. Entonces, antes de entrar en el detalle de la integridad electoral y el rol constitucional, y antes de entrar en el detalle normativo de esta exposición, conviene ubicar bien este problema. Las elecciones, hay que decirlo, no son solamente el día de la votación, es decir, son un proceso. Es un proceso continuo que además está compuesto por etapas, por reglas, por autoridades, por actores políticos y también por actores estatales que pueden impactar en la competencia. Es decir, en este momento tenemos que ver un factor importante y un factor necesario de observar. El Estado tiene poder, el Estado tiene recursos, el Estado tiene visibilidad, el Estado tiene capacidad de comunicar, tiene infraestructura, tiene personal, ¿no? Entonces tiene presencia territorial, además, tiene funcionarios que encarnan la autoridad. Y si todo esto se usara libremente en favor de una candidatura, de una organización política o de una opción en consulta, ya no estaríamos ante una competencia limpia, sino más bien ante una competencia bastante desequilibrada. Y justamente por eso la neutralidad estatal no es un tema de forma, es más bien una condición de equidad en la gestión pública. Y podemos decirlo de manera sencilla y coloquial. La integridad electoral exige que el aparato público no se incline en favor ni en contra de los competidores políticos. Y en otras palabras, el Estado tiene un rol en el proceso electoral, evidentemente, pero ese rol no es el de competir ni el de apoyar a nadie. El rol es de garantizar
que haya un debido proceso electoral y tiene que garantizar que existe información objetiva, tiene que garantizar la legalidad del proceso electoral, tiene que garantizar el equilibrio en el proceso electoral, tiene que garantizar que la ciudadanía decida sin interferencia estatal indebida. Y aquí es importante trazar una distinción bastante clara. La política corresponde a los ciudadanos, es decir, todos los ciudadanos tenemos, en efecto, el deber y el derecho de tener una opción política, ¿no? Y en efecto, la política y las opciones políticas corresponden a los ciudadanos, a los candidatos, a las organizaciones políticas. La administración pública tiene por un deber que, en efecto, tiene que ver con la neutralidad porque le corresponde al Estado y a sus agentes, ¿no? Entonces, estas dos esferas no se pueden mezclar, porque, en efecto, reiteremos, la política le corresponde a los ciudadanos, a los candidatos y a las organizaciones políticas. La administración pública le corresponde claramente al Estado y a sus agentes. Entonces, cuando estas dos esferas se mezclan de una manera indebida, va a empezar los problemas, ¿no? Porque pongamos el caso, por ejemplo, de un funcionario público que además es candidato. Pongamos el caso, por ejemplo, de un alcalde distrital que postula a gobernador regional. Pongamos el caso, por ejemplo, de un alcalde distrital que postula a alcalde provincial. Estamos hablando de que, en efecto, estos deberes de neutralidad tienen que verse reforzados porque nadie debería utilizar la cosa pública para justamente beneficio electoral propio, ¿no? Es decir, es un viejo uso de nuestras políticas latinoamericanas en el siglo XX haber empleado la cosa pública para beneficio propio. Pero a partir de finales del siglo XXI, mejor dicho, finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, en efecto estamos viendo que la cosa pública tiene que tener un control debido y nadie podría beneficiarse del poder que tiene el Estado para efectos de efectuar campaña pública. Nadie debería utilizar ni el dinero, ni los recursos, ni el poder que ejerce el Estado para efectos de hacer campaña. Es más, no se podría desempeñar campaña, no se podría hacer campaña ni directa ni indirectamente, porque, ojo, hay que tenerlo en cuenta, indirectamente también se puede hacer campaña, ¿no? Y estos problemas, evidentemente, no siempre se van a presentar en una forma burda, en una forma bastante clara, porque a veces aparecen con un ropaje aparentemente correcto, una obra pública, una publicación institucional, una ceremonia, un evento, o una rendición de cuentas, o una nota de prensa, o una actividad protocolar, ¿no? En muchas ocasiones, detrás de esa apariencia puede esconderse un mensaje de favorecimiento político, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que afirmar que la neutralidad electoral es el punto en el que la ética pública se convierte en una regla jurídica exigible. Y esto, en efecto, tenemos que verlo como que el servidor público no debe preguntarse solo si una conducta le está formalmente prohibida, debe preguntarse además si esta conducta compromete la imparcialidad que el cargo le exige. Es decir, tengamos en cuenta que existe toda una base normativa que está debidamente desarrollada y comprometida desde la Constitución. La base normativa tiene que ver con que, en efecto, el marco normativo que está desarrollado y que, en efecto, tiene que ver con la propia constitución política del Estado, en efecto, nos va a dar una idea de cómo están las cosas. Lo primero que debe quedar claramente dicho en esta exposición es que la norma reglamentaria vigente, la norma electoral de referencia en materia de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad, es la resolución número 844-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 31 de diciembre de 2025, que aprueba el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Y esta es una resolución
que se debe mencionar de manera expresa como la base reglamentaria, es decir, la más aplicable, la jurídicamente directa para estos temas. Y conviene agregar algo para que nuestro auditorio entienda la importancia de este reglamento, porque no solo regula un tema menor, regula justamente tres espacios donde el poder público puede alterar la equidad electoral. Primero, la propaganda electoral. Segundo, la publicidad estatal. Y tercero, el deber de neutralidad. Además, esta resolución no nace en un ámbito vacío, se sostiene sobre un bloque normativo bastante sólido que vamos a mencionar. Primero está la Constitución Política del Perú, y aquí se sostiene todo, pues, ¿no? Porque estamos viendo que el derecho de participación política, la legitimidad del proceso electoral, la función del sistema electoral y el deber de actuación imparcial del Estado está justamente contenido en la propia Constitución Política. Lo segundo es que la Ley Orgánica de Elecciones 26859 establece que allí se encuentran las restricciones y prohibiciones base en materia de propaganda electoral, publicidad estatal y conducta funcional en un contexto electoral. Lo tercero es que la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley 26486, establece que allí se encuentra la potestad reglamentaria, fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, también tenemos que mencionar la ley 28094, la ley de organizaciones políticas, porque el régimen de propaganda y comportamiento político se conecta con los principios de actuación de las organizaciones políticas y de los candidatos. Quinto, también tenemos que mencionar como norma reglamentaria específica y vigente a la resolución 844-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido una de las primeras normas que ha sido publicada por el Jurado Nacional de Elecciones este año. Y esto, en efecto, en esta norma se aterriza de manera operativa el control de estas infracciones, las definiciones, los procedimientos, las sanciones y los criterios de aplicación. Y aquí, en efecto, puede mencionarse lo siguiente, que la Constitución le está dando el fundamento, pero la ley le está fijando el marco, el reglamento, está más bien aterrizando cómo esto se aplica en la práctica. ¿Y qué es lo que hace específicamente la resolución 844-2025-JNE, que es el reglamento de publicidad estatal y propaganda del Jurado Nacional de Elecciones? Esta resolución 844-2025 del Jurado Nacional de Elecciones define conceptos clave. Es por eso que, en efecto, hace tres precisiones fundamentales. Primero, define conceptos clave como propaganda electoral, qué es publicidad estatal, qué es neutralidad como obligación del funcionario público. Por otro lado, en segundo lugar, determina conductas que constituyen infracción y asimismo establece el procedimiento y las consecuencias frente al incumplimiento. Ojo, que tengamos en cuenta que cuando se produce una vulneración a la neutralidad, no solamente esto tiene consecuencias que podrían ser electorales, esto puede tener consecuencias penales, puede tener consecuencias administrativas. Es decir, una infracción a la neutralidad pública podría tener una consecuencia de múltiples eventos en el Estado, porque en efecto los sistemas de control no se limitan al sistema electoral. Entonces, estamos ante una norma que establece no solamente unas consecuencias electorales, sino consecuencias que podrían derivarse y trasladarse al mismo Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a los entes administrativos involucrados. Y esta no es una norma ornamental, ¿no? Estamos ante una herramienta de control concreto del comportamiento estatal en el periodo electoral.
Entonces, este es justamente el punto de conexión con la ética pública, ¿no? El funcionario ya no solo se debe preguntar si lo que está haciendo es algo políticamente correcto o incorrecto, sino se debe preguntar si está realizando una conducta jurídicamente compatible con el deber de neutralidad. Y para esto tenemos que observar tres criterios de aplicación. El primer criterio es que no importa solo quién actúa, sino el efecto objetivo de la actuación. Es decir, en efecto, no basta con decir esto lo hice como entidad, ¿no? Sino lo hice en ejercicio del cargo, sino hay que encaminar y hay que examinar el hecho de que si objetivamente la actuación favorece o perjudica electoralmente a alguien, ¿no? Es decir, este es un criterio clave porque muchos funcionarios parten de una premisa equivocada. Creen que todo lo que se hace bajo el rótulo de una actividad institucional, queda automáticamente protegido con el rótulo del Estado. Y esto no es cierto, ¿no? Porque la actuación estatal puede ser formalmente institucional y sin embargo puede tener un efecto materialmente proselitista, directa o indirectamente. Es decir, pongamos un ejemplo bastante sencillo. Una municipalidad publica en sus redes oficiales un video sobre una obra recientemente culminada. Hasta allí, en abstracto, no habría ningún problema. Pero supongamos que el video abre con imágenes reiteradas del alcalde, incorpora música que en efecto tiene que ver con una campaña o música triunfal y usa trajes, mejor dicho, usa frases y usa colores de determinado partido político, frases como cumplimos, seguimos transformando la ciudad, somos la gestión que sí trabaja, ¿no? Y cierra con una forma prolongada del titular saludando a la población. Titular que además es candidato a otro cargo público, ¿no? Entonces, formalmente, la publicación podría presentarse como una difusión institucional, ¿no? Que ha contratado justamente la misma área de relaciones públicas en un medio de comunicación. Pero tengamos en cuenta que objetivamente el mensaje ya no está centrado en la obra, está centrado en el posicionamiento de la autoridad. Y en efecto, este es el punto. El análisis no se va a agotar en la forma, tiene que llegar al efecto objetivo del mensaje. Y en efecto, una entidad pública que organiza una ceremonia, por ejemplo, para poner otro ejemplo, si una entidad pública organiza una ceremonia de entrega de un equipamiento, que puede parecer muy institucional, muy necesario difundirlo, no hay símbolos partidarios, no hay un pedido expreso de voto, no hay una frase abierta de apoyo político. Sin embargo, toda la puesta en escena está diseñada para reforzar la imagen de que la autoridad, de una autoridad que casualmente se encuentra en una ruta electoral. Es decir, un alcalde provincial que quiere ser gobernador regional, un alcalde distrital que quiere ser en efecto alcalde provincial y en efecto se presenta esta difusión de publicidad que podría eventualmente estar diseñada para reforzar la imagen de la autoridad y que casualmente pues se encuentra en una ruta electoral, ¿no? Y en este escenario de alta exposición política, evidentemente esto va a ser relevante, ¿no? Entonces la pregunta correcta no es si hay un logo partidario, ¿no? Porque además pueden existir colores del partido, pueden existir emblemas del partido, pueden existir en efecto, eslogans parecidos a los eslogans del partido y la pregunta que deberíamos plantearnos es si la actividad ha sido estructurada de manera tal en los hechos que produzca una ventaja política que está derivada del ejercicio del cargo, ¿no? Del cargo de alcalde, del cargo de gobernador regional. Y si la respuesta es sí, en este caso, el problema ya está planteado. Es decir, hay alguien que está utilizando la administración pública, el poder del Estado para lanzarse como candidato, ¿no? Y entonces, con esto, el primer criterio, yo creo que se puede resumir así.
La institucionalidad formal no neutraliza por sí sola el efecto electoral de una conducta. Es decir, el hecho de que sea institucional no quiere decir que no sea político. Y esto es muy importante para el auditorio de hoy porque está obligando a revisar el contenido real, el tono, el contexto, el diseño y la oportunidad de la actuación estatal. El segundo criterio de aplicación es que la infracción no depende solo de la intención subjetiva, sino de la actitud objetiva para afectar la equidad del proceso. Es decir, el segundo criterio debe explicarse claramente en este sentido. La infracción no depende solamente de que el funcionario haya querido influir electoralmente, porque muchas veces depende de que la conducta tenga una actitud objetiva para alterar la equidad del proceso. Y esto es importante porque en la práctica una de las defensas más frecuentes de las autoridades que cometieron infracciones contra la neutralidad es yo no tuve la intención política, ¿no? Yo solo quise informar, yo no pedí el voto a nadie, yo no quise favorecer a ningún candidato. Y en efecto, muy bien, pero el análisis no puede quedarse en una declaración del actor, ¿no? Es decir, si esto fuera así, bastaría con negar la intención para neutralizar cualquier control. Pero, en efecto, si se observa el contexto, evidentemente podemos encontrar casos en los que las autoridades no solamente favorecen un interés propio, sino un interés de terceros, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se analiza es la capacidad objetiva de la conducta para generar una ventaja indebida de parte del Estado y un posicionamiento o desequilibrio electoral. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que un gobernador regional difunde en periodo electoral una campaña masiva de publicidad con paneles, con spots, con publicaciones digitales sobre supuestos grandes logros de su gestión. Entonces se podría decir que no está haciendo campaña, ¿no? Que solamente está informando. Pero si el contenido tiene un tono autocelebratorio, si el momento de la difusión coincide con la etapa de mayor sensibilidad política, por ejemplo, ahora estamos viviendo una etapa previa al voto, estamos a menos de 2 semanas del voto. Y en efecto, estamos hablando de que estamos en una etapa de sensibilidad política y si el mensaje coloca a la autoridad en el centro del relato, entonces la actitud objetiva del mensaje ya está resultando bastante problemática, ¿no? Entonces, el problema no está solo en que el funcionario quiso lo que el funcionario ha querido hacer, está en lo que el mensaje está generando políticamente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que no solo la intención es lo que se debe evaluar, porque la intención además no es objetiva. Se tiene que evaluar lo que objetivamente el mensaje está produciendo, ¿no? Entonces es sumamente importante ver si ese mensaje contiene directa o indirectamente alusiones que convienen evaluarse en atención a la neutralidad pública, ¿no? Otro ejemplo bastante más directo es que, por ejemplo, un director de entidad usa su cuenta personal para publicar fotografías en actividades oficiales con frases como seguimos cambiando, por ejemplo, seguimos cambiando la historia, demostramos quién trabaja por el pueblo o demás eslogans políticos, ¿no? Él puede alogar que, puede decir que no ha mencionado a ningún partido, que no ha pedido el voto de nadie y que se ha expresado como ciudadano, porque ha sido además en su cuenta privada, ¿no? Pero si este mensaje aprovecha la exposición que está derivada del cargo y produce una valoración política positiva construida desde la función pública, entonces la actitud objetiva para afectar la equidad del proceso es absolutamente evidente, ¿no? Y es por eso que este segundo criterio nos permite decir algo muy importante en la exposición. En materia de neutralidad electoral, no todo, en efecto, no todo se juega en la intención que confiese el funcionario, porque la intención puede ser sumamente subjetiva.
se juega en materia de neutralidad, sobre todo en la lectura objetiva del contexto y de los efectos que esa conducta produce, ¿no? Y es por eso que esto obliga a la administración a mirar más allá de la buena fe subjetiva de las personas y de los funcionarios, ¿no? Y un tercer criterio de aplicación es en el periodo electoral, es que la prudencia administrativa debe estar reforzada. ¿Esto qué quiere decir? Que llegamos a este tercer criterio, que para mí es quizá el más pedagógico, el más importante y el más útil para la audiencia de funcionarios y servidores públicos, ¿no? En el periodo electoral, la prudencia administrativa debe ser mayor y no menor. Es decir, en periodo electoral tenemos que examinar muy bien cuáles son los criterios que se van a observar. Es decir, la prudencia debe ser reforzada. ¿Por qué? Porque el mismo acto que fuera en periodo electoral podría resultar, en efecto, en periodo no electoral podría resultar quizá tolerable, en el periodo electoral puede adquirir una connotación distinta, porque el contexto cambia. Cuando estamos en elecciones, el proselitismo puede inducir a una ventaja propia o directa o indirecta. Es decir, el tiempo modifica el análisis, el contexto modifica el análisis, la cercanía al acto electoral también modifica el análisis que se va a efectuar respecto de la información. Y esto significa que el funcionario no puede operar además con la lógica habitual de difundir un evento en determinado mes y año porque tiene que operar en época de elecciones con una cautela reforzada. Es decir, pongamos un ejemplo cotidiano. Una entidad pública quiere lanzar una campaña institucional para difundir un evento fuera del periodo electoral, probablemente la revisión se centraría en si el mensaje es claro, útil y eficiente. Pero dentro del periodo electoral, ojo, tengámoslo en cuenta, además de eso se deben agregar algunas otras preguntas. Primero, si es realmente indispensable difundirlo ahora que estamos en elecciones, si puede hacerse con un formato más sobrio, si es necesario que aparezca la autoridad, ojo, hay que tener muy en cuenta eso, porque en muchas ocasiones hay autoridades que son candidatos, y si el mensaje es puramente informativo o además tiene algo de autoelogioso, ¿no? Si es que tiene algo de proselitismo, ¿no? Y por otro lado, si estamos ante publicidad estatal permitida o ante un riesgo de posicionamiento político, ¿no? Y esto es observar la prudencia reforzada, porque tenemos que hacernos estas preguntas. Es decir, tenemos que preguntarnos si existe en este contexto alguna posibilidad de que se beneficie de parte del Estado una candidatura propia o de terceros, ¿no? Entonces, esto es prudencia reforzada en el contexto del proceso electoral. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a mencionar que una municipalidad quiere realizar una ceremonia pública por el aniversario de una obra y entrega una actividad, una obra institucional. Y tal vez fuera del periodo electoral esto no va a generar mayor problema, pero en plena etapa electoral la pregunta ya no es solo si la actividad puede realizarse, sino si su formato, el tono, el mensaje, la convocatoria, la difusión podrían convertirla en una vitrina política, ¿no? Y es por eso que se exige tener una prudencia reforzada y la prudencia nos exige además rediseñar, postergar, moderar o incluso descartar algunas expresiones o frases, ¿no? Es por eso que el tercer criterio puede resumirse de una manera muy concreta. En el periodo electoral, además, no basta con preguntarse si algo se puede hacer porque además hay que preguntarse si conviene hacerlo. Es decir, si conviene hacerlo del modo previsto, si el costo institucional
puede ser mayor que la utilidad administrativa, ¿no? Esta es una enseñanza muy importante para gerentes, jefes de oficina, equipos de comunicaciones, titulares de la entidad, porque la prevención real no consiste en defender después, consiste además en mejor elegir antes. Es decir, hay que prevenir conductas que pudieran resultar perniciosas para el proceso electoral y es por eso que es mejor no defenderse de una incidencia electoral después, sino en decidir mejor antes si difundir o no determinado tema. Entonces es importante verificar el alcance que pudiera tener una difusión pública, ¿no? Entonces, pues, sobre todo me refiero al alcance subjetivo de la regulación que tiene que tener, pues, una publicidad que es difundida por el Estado, ¿no? Por otro lado, ahora, una vez que hemos desarrollado estos tres criterios, conviene además precisar a quiénes están alcanzando estos tres criterios, ¿no? Y hay que ser enfáticos. Esta regulación no se agota con el titular de la entidad, sus gerentes, el alcalde, el gobernador, el ministro. También está comprometiendo al gerente municipal, al gerente regional, al director, al jefe de imagen, al jefe de prensa, al responsable de las redes, al asesor y además de eso, incluso al servidor que ha ejecutado o difunde o articula operativamente la actuación que es cuestionada, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la neutralidad electoral no se rompe, ojo, hay que decirlo, la neutralidad electoral no se rompe solo en el discurso visible de la autoridad, muchas veces se rompe en el ámbito de la decisión institucional. Por ejemplo, hay que poner un ejemplo concreto, hay que poner un ejemplo claro. Se rompe, por ejemplo, cuando alguien diseña un mensaje con un tono de campaña, ¿no? Se rompe cuando alguien aprueba un video que es innecesariamente personalista de la autoridad que está además en campaña. Es decir, en efecto, estos videos pueden llegar a ser videos proselitistas si es que están difundidos a través de las cuentas del Estado y en efecto estos videos rompen la neutralidad cuando alguien ordena difundir una ceremonia, por ejemplo, que tiene una carga política, ¿no? Y se rompe cuando nadie dentro de la entidad activa una revisión crítica de este riesgo electoral, ¿no? Reitero, esto tiene que ver con implicancias no solo dentro de la instancia electoral, que pueden llegar, les adelanto, a una amonestación, que pueden llegar a la imposición de una multa, pero, ojo, también existen implicancias penales, también existen implicancias administrativas. Entonces, tengamos en cuenta eso. Este tema no se agota con la fiscalización electoral. Y es por eso que es importante decirlo de una manera clara, que la neutralidad electoral compromete a toda la cadena institucional, no solo al rostro más visible de la entidad que es el titular del pliego, y este es un mensaje evidentemente importante para el auditorio de hoy, porque muchos de los integrantes que en efecto no son titulares del pliego, pero sí participan en la toma de decisiones, en efecto, que luego van a generar una responsabilidad pública, administrativa, en la vía electoral y hasta en la vía penal, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar este punto con una regla muy práctica y sencilla pero muy poderosa. Si la actuación estatal que estamos evaluando tiene capacidad de beneficiar, posicionar o blindar políticamente a una autoridad o a un candidato o a una organización política, entonces no debe analizarla solo como gestión, se debe analizar como un riesgo electoral. Tenerlo muy en cuenta, por favor. Y esta, en efecto, es la alerta que tiene que instalarse en la mente del funcionario, es decir, no esperar a la denuncia, no esperar al descargo, no esperar al procedimiento, sino activar antes una pregunta correcta, una pregunta concreta. Es en esta materia muchas veces el error, además, no está solamente en desconocer completamente la norma, el error
está en no advertir a tiempo que la decisión aparentemente administrativa ya se movió al terreno electoral, ¿no? Entonces, hay que establecer algunas cosas que son importantes y he preparado algunos 5 dilemas reales que el funcionario público en el periodo electoral debe observar. Y en efecto, aquí no les voy a hablar de una hipótesis abstracta, no voy a hablar de dilemas, en efecto, que son hipotéticos, voy a hablar de ejemplos reales, de situaciones concretas, frecuentes, de problemas en los que suele fallar la decisión pública. Por ejemplo, pongamos un primer ejemplo. Una obra pública o una plataforma de posicionamiento que es justamente empleada como una plataforma de posicionamiento, es decir, la construcción de un hospital, la construcción de un aeropuerto, la construcción de una carretera que es vital para la existencia de la provincia o distrito, ¿no? Entonces, imaginemos lo siguiente, ¿no? Una municipalidad que culmina una obra, hay una ceremonia de entrega, hay prensa, hay fotografías, hay un discurso importante, conmovedor, hay presencia de vecinos, pero la pregunta es, ¿esto se puede hacer en periodo electoral? ¿No? Y la respuesta correcta es, en realidad no es un sí automático ni es un no automático, ¿no? El punto decisivo y lo que debemos preguntarnos es si estamos ante un acto de gestión institucional o ante una puesta en escena con una actitud que además es proselitista, ¿no? Es decir, cuando una ceremonia se convierte en un espacio de exaltación personal, cuando el mensaje deja de ser informativo y pasa a ser de autopromoción, cuando se aprovecha la obra para reforzar una imagen política, evidentemente la línea se empieza a cruzar, ¿no? Y además, si estamos en periodo electoral, peor aún. Y es por eso que hay que ser muy claros, ¿no? La obra pública no se puede convertir en una escenografía electoral. La administración puede informar, lo que no puede hacer es capitalizar electoralmente la información pública, ojo, y es por eso que en estos casos conviene revisar, primero, el lenguaje del discurso, segundo, los símbolos que están siendo utilizados, tercero, la presencia de elementos partidarios, el tono del mensaje, el contexto electoral y si el acto busca realmente informar o más bien posicionar. Entonces, en efecto, tenemos que preguntarnos todo eso. Y si la respuesta es positiva y si la respuesta nos induce a que, en efecto, se está haciendo proselitismo, evidentemente no debemos difundir, ¿no? Entonces, vamos a poner un siguiente ejemplo, ¿no? Redes sociales del funcionario servidor público, que es algo bastante frecuente, ¿no? Hay que pasar a un terreno que es particularmente sensible, que es muy cercano a todos nosotros, las redes sociales, y hay infracciones que no siempre nacen de un meeting, de un cartel o de un spot, ¿no? Muchas veces nacen de un post o de una historia o de una transmisión en vivo o de una publicación institucional o de una cuenta que incluso puede estar verificada, ¿no? Pero aquí aparecen las excusas más frecuentes de la persona, ¿no? Es decir, esta es mi cuenta personal. Claro, yo soy el gobernador regional, pero es mi cuenta personal. Yo soy ministro, pero es mi cuenta personal, ¿no? Es decir, la cuenta personal no debería estar fiscalizada, porque es mi derecho constitucional el tener una opinión, correcto. En efecto, el derecho constitucional es el de tener una opinión, el derecho constitucional es de tener, en efecto, las convicciones políticas que estimen convenientes, que estimen necesarias, pero si esa persona es además funcionario público con un cargo que se desempeña las 24 horas del día, es decir, un ministro, por ejemplo, desempeña un cargo público las 24 horas del día, ¿no? Un gobernador regional, un alcalde o un gerente regional tiene visibilidad pública en base justamente al cargo, ¿no? Entonces, en periodo electoral, esta respuesta no va a bastar, ¿no? Si la cuenta se alimenta de la investidura pública, si la visibilidad del usuario deriva de su cargo, si se usan imágenes, obras, recursos o lenguaje que aprovechan la función pública para influir políticamente, esta aparente frontera entre lo personal y lo institucional es bastante débil, ¿no? Entonces, la pregunta correcta no es solo
de quién es la cuenta. Si no, la pregunta correcta sería, en este caso, ¿se está usando la posición funcional para influir en la competencia electoral? Y si la respuesta es sí, evidentemente hay un grave problema, ¿no? Porque esto hay que decirlo claramente, ¿no? La red personal no borra la investidura pública cuando precisamente esa investidura es el activo que se está explotando, ¿no? Entonces tengámoslo muy en cuenta. Pongamos otro caso, publicidad estatal o propaganda encubierta, por ejemplo. Un tercer caso, una entidad quiere difundir sus logros. ¿Es legítimo, es lícito? Sí, es legítimo. Pero quiere comunicar servicios, quiere informar ejecución presupuestal, quiere informar y mostrar los avances. ¿Esto puede hacerlo? En principio, una comunicación estatal no va a desaparecer y es más por el solo hecho de que existe el proceso electoral, ¿no? El Estado no se va a paralizar, la gestión continúa, la información pública sigue siendo necesaria. Pero el problema aparece además cuando bajo la apariencia de información lo que realmente se hace es posicionamiento de la autoridad de gestión o de un entorno político, ¿no? Entonces, el criterio central es este. Hay que decir si la publicidad estatal debe ser estrictamente necesaria, es decir, en efecto, en el periodo electoral, la publicidad estatal debería remitirse a lo estrictamente necesario, debería ser objetiva, impersonal y debería desvincular de cualquier finalidad de inducción electoral, ¿no? Y si el mensaje resalta excesivamente a la autoridad, ya estamos en un problema. Si el diseño visual gira en torno al nombre, a la imagen, al estilo personal del titular, también estamos en un problema, ¿no? Si el contenido tiene un tono triunfalista y si la difusión ocurre en un momento especialmente sensible del calendario electoral, también ya estamos en un problema. Asimismo, tenemos que mencionar que en estos casos no basta con decir que era publicidad estatal porque puede convertirse en una infracción. Y es por esto que es muy importante que las áreas de imagen, comunicaciones, entiendan que en un periodo electoral no basta con comunicar, porque hay que comunicar con una neutralidad reforzada, digo yo. Es decir, la neutralidad tiene que estar reverificada en muchas ocasiones cuando estamos en un periodo electoral. Y es por eso que, en efecto, es necesario pensar muy bien, evaluar muy bien de manera objetiva si es que ese mensaje influye directa o indirectamente, no solamente en la imagen pública que se va a dar, sino en los electores, porque se está en periodo electoral. Vamos a poner otro ejemplo, el uso de jerarquía para influir políticamente, ¿no? Que es un caso que además es grave, ¿no? Desde el punto de vista ético. Un superior, por ejemplo, convoca o sugiere, no siempre ordena, pero a veces insinúa, ¿no? A veces no exige afiliación ni voto de manera explícita, pero deja entrever cuál es la conducta esperada, ¿no? Y todos sabemos cómo funciona la administración pública, ¿no? Hay que ser claro. En un entorno jerárquico, la insinuación de un superior puede tener una fuerza práctica de una orden. Entonces, la regla debe ser bastante clara. La jerarquía administrativa no puede convertirse en un mecanismo de persuasión electoral. Ningún servidor debe sentirse presionado directa o indirectamente para asistir a actos políticos, a expresar respaldo, participar en actividades proselitistas o alinear su conducta electoral con expectativas del superior. Es decir, donde hay subordinación funcional, el estándar ético tiene que ser mucho más alto. Y si hay coacción o aprovechamiento del cargo, el problema además ya no es solo ético, sino es jurídico. Y es bastante más grave, puede tener incluso implicancias penales, ¿no? Vamos a dar un siguiente caso, una autoridad o un funcionario que además es candidato. Y esto es más grave, ¿no? Porque llegamos a un caso bastante delicado, ¿no? La autoridad o funcionario que además de ejercer la función pública ingresa a una competencia electoral, es decir, el estándar debe endurecerse en estos casos. ¿Por qué? Porque ya no estamos solamente ante un riesgo abstracto de parcialidad, sino estamos ante un interés electoral directo. Es decir, cuando esto ocurre,
cuando la autoridad además es candidato, que no se le puede negar su derecho constitucional en este caso, y cuando esto ocurre, la obligación de prudencia se convierte en obligación de abstención reforzada, es decir, alerta roja, ¿no? No basta con decir yo sigo gestionando, hay que asegurar que la presión no se convierta en una ventaja electoral, es decir, en este caso, la gestión del funcionario no debe convertirse en una plataforma de ventaja electoral para él, ¿no? Es decir, hay que separar radicalmente la función pública de su actividad proselitista, ¿no? Es decir, hay que evitar inauguraciones, apariciones, mensajes y actuaciones que puedan ser leídos como aprovechamiento electoral del cargo, ¿no? Es decir, en este escenario, podemos reducirlo en una frase, ¿no? Cuando la autoridad está compitiendo, el deber de neutralidad no disminuye. El deber de neutralidad más bien aumenta, porque si estamos hablando de una autoridad pública que está en ejercicio del cargo, en ningún caso debería aprovecharse del erario público para hacer campaña. Por otro lado, ahora vamos a hablar, ya casi finalizando, del procedimiento de control y con las consecuencias jurídicas, porque hemos visto la lógica material de este problema y ahora nos corresponde explicar de una forma sencilla qué ocurre cuando la línea en este caso se cruza, ¿no? Porque en este caso no vamos a desarrollar una teoría procesal bastante compleja. Lo que nos interesa más ante este auditorio es que se comprenda la secuencia básica del control, qué es lo que efectúa el sistema electoral respecto de una infracción de este tipo. Primero, la conducta detectada en el sistema electoral de acuerdo al reglamento es detectada o denunciada. Después de eso, puede mediar fiscalización, puede mediar un informe técnico, se hace una denuncia ciudadana también. Y lo siguiente es que la autoridad electoral corre traslado y permite el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, en ningún caso se puede sancionar directamente. Se tiene que observar las reglas del debido proceso. Es decir, se tiene que admitir la posibilidad de que la autoridad se defienda, de que descargue los cargos, ¿no? Y lo tercero es se emite un pronunciamiento sobre la existencia o no de una infracción. Es decir, la autoridad electoral va a detectar una infracción que puede ser de oficio o en todo caso también puede ser por una denuncia ciudadana, es decir, puede ser de las dos maneras, y además de eso la autoridad electoral va a correr traslado, porque el debido proceso nos implica la posibilidad de que la autoridad se defienda, entonces le tiene que dar oportunidad, se le tiene que dar oportunidad a la autoridad para defenderse. Es por eso que se corre traslado y se permite el ejercicio del derecho de defensa, ¿no? Por lo siguiente es que después del derecho de defensa se emite un pronunciamiento sobre la existencia o no de una infracción. Y cuarto, si corresponde, se ordenan las medidas correctivas o se impone sanción. Para darles una idea, en el reglamento de publicidad estatal del Jurado Nacional de Elecciones actualmente vigente, están reglas como la imposición de sanciones, como una amonestación pública, o en todo caso, también la imposición de una multa de una a más suites. Entonces, en efecto, son multas que las va a cargar el funcionario público, no institucionalmente, personalmente. Hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la lógica del procedimiento electoral es bastante rápida y hay que decirlo, ¿por qué es rápida? ¿Por qué es rápido este procedimiento, ¿no? Porque el bien protegido también es urgente en época de elecciones, ¿no? Es decir, si una infracción se deja correr durante semanas o meses, el daño al proceso electoral puede ser bastante claro, ¿no? Porque el proceso se realiza bastante rápido. Y es por eso que en materia electoral el tiempo importa bastante, importa mucho. Y es necesario mencionar aquí otro punto importante, ¿no? La consecuencia no se agota con una decisión electoral. Es lo que les he estado mencionando. Una conducta de esta naturaleza también puede generar responsabilidad administrativa, responsabilidad funcional, puede ser investigada por el Ministerio Público, por la Contraloría General de la República y además responsabilidad penal según el caso. Entonces,
Sin duda, la responsabilidad política e institucional no es la única por la cual va a tener que responder el funcionario si es que se difunde publicidad o en todo caso si es que se atenta, no solamente estamos hablando de publicidad, sino de conductas que tengan que ver con el aprovechamiento del cargo para obtener una ventaja electoral, es decir, en general proselitismo y aprovechando los fondos públicos. Es decir, por ejemplo, es conocido el caso de muchos alcaldes que aprovechan la plataforma del Estado o aprovechan el poder que el Estado les da para condicionar a sus subalternos a poner publicidad en postes, a difundir publicidad, a hacer proselitismo. Es decir, no solamente emplear el dinero del Estado, sino también emplear justamente el poder que el Estado les da para difundir publicidad en provecho propio o incluso de terceros, ¿no? Es por eso que sería un error pensar que la neutralidad electoral es un tema menor, es un tema simbólico, porque en efecto tengamos en cuenta que la publicidad electoral no es un tema menor, porque la vulneración de la publicidad puede comprometer la imagen de la entidad, la continuidad de una gestión o además de eso la propia carrera del funcionario, ¿no? Y la confianza ciudadana en el proceso democrático. Y es por eso que conviene dejar instalada una idea importantísima de que el verdadero costo de una infracción de neutralidad no es solo económico, además es institucional, es reputacional, es un costo democrático, hay que decirlo, porque incluso, en efecto, existen implicancias multisistémicas que se pueden observar de una vulneración de este tipo. Reitero, no solamente se agota en la instancia electoral con una amonestación o una multa. El Ministerio Público puede examinar el caso porque alguien se estaría beneficiando ilícitamente de los bienes del Estado. Ya saben qué tipo penal es ese, los abogados que nos están siguiendo. Y además de eso, también es necesario evaluar el hecho de que, en efecto, existen implicancias administrativas, ¿no? Culmino, cierro esta parte de la exposición con un breve decálogo, en efecto, que tiene algunas reglas que están pensadas como una herramienta de decisión para funcionarios y servidores públicos. Y es con eso que terminamos la exposición. Una primera regla es que no debe usarse el cargo para favorecer ni perjudicar a candidatos, organizaciones políticas u opciones sometidas a consulta. Es decir, en ningún caso ni favorecer ni perjudicar directa o indirectamente a opciones que están siendo sometidas a elecciones. Segunda regla, no utilizar recursos públicos, bienes, personal, infraestructura o logística estatal con una finalidad electoral. Es decir, en ningún caso, no solamente estamos hablando de utilizar dinero del Estado, personal del Estado, maquinaria del Estado, sino el poder que el mismo Estado da no debe utilizarse. Es decir, ningún recurso público, bienes, personal, infraestructura, logística, con la finalidad electoral. Es decir, en ningún caso debería utilizarse la infraestructura, personal, poder, condicionamiento que el cargo da en favor de determinada opción política. La tercera regla es no se debe confundir información institucional con un autoelogio político, ¿no? Es decir, no se debería confundir la información institucional con una campaña, con un elogio a determinada persona que además es candidato. Cuarta regla es revisar con especial cuidado las inauguraciones, ceremonias, campañas comunicacionales, eventos públicos que está difundiendo una institución pública, ¿no? Porque la cautela, como les he mencionado en esta exposición, tiene que ser reforzada. La quinta regla es que en las redes sociales no se debe explotar la investidura pública con finalidad de posicionamiento electoral porque si eso es así, evidentemente nos va a llevar a algo bastante más grave, que es una vulneración de la neutralidad del funcionario. La sexta regla es no se debe convocar ni sugerir a subordinados conductas que son políticamente orientadas, porque cada quien tiene derecho a tener su opción política.
Debemos respetar esas opciones políticas desde la función pública, porque evidentemente si es que esto se vulnera, ya estamos entrando en un ámbito bastante más complicado que tiene que ver con la vulneración del deber de la neutralidad del Estado en época electoral y además de eso, con otras implicancias que pueden ir a la materia penal o administrativa, ¿no? Una séptima regla podemos mencionar que si usted es candidato o precandidato y además es funcionario público o es autoridad de elección popular, tiene que elevar su estándar de abstención, ¿no? Es decir, tiene que elevar su estándar, tiene que haber una cautela reforzada en poder difundir información pública. Como octava regla podemos mencionar que antes de difundir publicidad estatal, se debe usted preguntar si es funcionario público o autoridad de elección popular, se tiene que preguntar si realmente esta publicidad estatal es necesaria, es objetiva, es impersonal, no está favoreciendo a nadie. Es sumamente importante preguntarse eso porque, reitero, la regla es que nadie debe hacer campaña con el dinero público. La novena regla que podemos mencionar es que ante la duda se debe consultar antes, ¿no? Es decir, el error preventivo siempre cuesta menos, ¿no? Porque la infracción consumada sí nos va a costar más, nos va a costar no solamente implicancias electorales, sino incluso penales, sino incluso administrativas, ¿no? Entonces tengámoslo muy en cuenta. Vamos a poner una décima y última regla. Hay que recordar siempre que en periodo electoral la prudencia es también una obligación funcional. Es decir, se debe ser prudente en la etapa electoral, porque es una obligación funcional y además porque estamos en elecciones. Las autoridades públicas de elección popular, las autoridades del sistema público de cualquier sector del Estado tienen la obligación de observar una cautela reforzada y estas reglas en realidad no van a reemplazar a la norma, pero nos van a ayudar a traducir lo que está diciendo la ley, el reglamento, y nos va a ayudar con la conducta administrativa correcta. Tenemos que ver que los errores no solamente se pueden cometer de manera directa, es decir, con intención, sino de manera indirecta, sin que haya intención, pero en efecto, proselitistamente tengan determinado sesgo. Si es que hay un sesgo, evidentemente tenemos que actuar con una cautela reforzada si estamos hablando desde la administración pública. Entonces, yo quisiera concluir con una reflexión final, ¿no? El funcionario público tiene un derecho, tiene el derecho constitucional a tener ideas, tiene el derecho a tener sus convicciones, tiene derecho a pensar políticamente como cualquier ciudadano en este país, pero lo que no tiene derecho es a usar el Estado para inclinar la decisión del ciudadano. Es decir, usar la maquinaria y el poder del Estado para inclinar esa decisión democrática. Es decir, esta es la línea, este es el límite, este es el sentido profundo de que la neutralidad electoral exige. No se debe cruzar esa línea. Si utilizamos los bienes del Estado, evidentemente, allí ya estamos cometiendo una infracción a la neutralidad. Y este tema, evidentemente, no debe entenderse como una lista de restricciones que han sido impuestas desde fuera, sino debe entenderse como una exigencia propia del servicio público. El hecho de servir al Estado significa especialmente en periodo electoral no poner el aparato público al servicio de una preferencia. Es decir, podemos concluir con claridad que el Estado no está llamado a competir electoralmente. El Estado es el árbitro, el Estado es el sistema electoral. El Estado tiene que garantizar neutralidad, está llamado a garantizar que la competencia sea limpia. Si el Estado entra a competir, está dejando de arbitrar el partido, evidentemente, ¿no? Y si deja de arbitrar, la cancha se está inclinando. Y evidentemente cuando la cancha se inclina, la democracia está empezando a perder claridad, ¿no? Entonces, a los candidatos que son autoridades, debemos decirles que no siempre se pierde en el acto final de la votación. Muchas veces se empieza a perder antes en estos pequeños abusos, ¿no?
Es decir, en estas confusiones interesadas, en estas decisiones que han sido mal tomadas y que convierten a la gestión en una ventaja electoral. Y la neutralidad electoral no es un lujo de un país como el nuestro, es una obligación jurídica y es una exigencia ética del servicio público. Y yo quisiera terminar con esta frase. La democracia no solo se defiende votando bien, también se defiende gobernando con imparcialidad. Y es en esta tarea que las autoridades, los funcionarios y los servidores públicos tienen una responsabilidad bastante grande. Y es por eso que la neutralidad electoral no es solo una prohibición para el funcionario, es una garantía para el ciudadano y es una condición de legitimidad para la democracia en nuestro país. Con esto concluyo la exposición. Espero haber, en efecto, absuelto gran parte de las dudas que se tenía al inicio. Quedo abierto a una ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Matuti, por la excelente exposición y disertación que ha tenido el día de hoy. Efectivamente, vamos a pasar brevemente esta ronda de preguntas con la finalidad de cumplir con el tiempo acordado al inicio de la sesión. La primera consulta, que si bien agradecemos también bastante la claridad que ha tenido en la exposición y sobre todo también la casuística que le ha colocado con la finalidad de poder explicar bien los conceptos abordados, vamos a seguro abordar algunas casuísticas que nos consultan los participantes, ¿no? La primera consulta que nos realizan es: ¿cómo puede el Estado garantizar la neutralidad electoral sin limitar indebidamente la libertad de expresión de los funcionarios públicos? Bien, en principio tenemos que ver que el funcionario público, como reitero, tiene que tener una cautela reforzada en sus expresiones. Todos tenemos un derecho constitucional al tener las propias convicciones políticas y tenemos el derecho constitucional a tener nuestras propias convicciones, no solamente políticas, religiosas, tenemos derecho a la libertad de expresión, eso lo dice la Constitución, en efecto, pero otra cosa es utilizar la maquinaria del Estado para beneficio propio o de terceros. Entonces, si estamos ante ese escenario, ante un escenario en el cual la autoridad está utilizando, está en efecto ejerciendo su poder en beneficio propio de terceros, evidentemente allí ya estamos en un problema que tiene que ser dilucidado. Es decir, estamos ante una infracción de la neutralidad pública. Es necesario mencionar que, en efecto, existen muchos casos de autoridades que se están postulando a diversos cargos en las elecciones generales o en las elecciones regionales y municipales que están utilizando la visibilidad pública para efectos de promocionarse. Eso es lo que no se debe hacer. Por lo demás, todos tenemos derecho a nuestra convicción propia, a nuestro deber y a nuestro derecho de poder tener nuestras propias convicciones religiosas, políticas y nuestras propias opiniones. Pero si se utiliza la plataforma del Estado para beneficiarse políticamente, ese es el límite que deberá además ser valorado por las propias autoridades electorales. Y es por eso que los funcionarios públicos tienen que tener una cautela reforzada al momento de tener decisiones que difundan su imagen. Es decir, en efecto, es necesario tener en cuenta que la imagen del funcionario público va a depender mucho de cómo se difunda en el marco de las políticas públicas, es decir, los logros que se difundan y demás. Es por eso que es necesario que se observe una cautela reforzada y que nadie que sea candidato pueda beneficiarse de la maquinaria del Estado. Excelente, muchas gracias por su respuesta, doctor. Bastante claro con lo que responde respecto a la pregunta y esperamos que al participante le haya quedado claro también respecto a su consulta. Otra de las preguntas que nos realiza un participante es si, claro, un servidor público puede pertenecer a un partido político o participar de sus eventos fuera de su horario laboral o pidiendo un permiso sin goce de haber. Sí, en efecto. Es por eso que existe la obligación de licencias, ¿no? Es decir, cuando alguien es candidato, se le exige tener una licencia
un mes, 2 meses antes. Para funcionarios, altos funcionarios, se les exige incluso renunciar 6 meses antes, ¿no? Es decir, la legislación, claro, no es orgánica porque no tenemos un código electoral. La legislación electoral en el país es bastante inorgánica, hay que decirlo. Ningún proceso electoral es igual al otro, pero tenemos que decir lo siguiente, que en nuestro país estamos verificando que a pesar de ser la legislación mutable, lo que estamos verificando es que el criterio no cambia. Es decir, nadie debe beneficiarse de la actividad pública para poder ser candidato. Entonces, es por eso que existen las licencias. Si es que alguien estuvo en periodo de licencia, en efecto, eso vale, pero no se puede decir no estábamos en horario de trabajo en la región, no estábamos en horario de trabajo en la universidad de la que era yo rector, no se puede decir no estábamos en horario de trabajo en la presidencia de la República. No es posible. ¿Por qué? Porque se es presidente de la República las 24 horas del día, se es gobernador regional, se es alcalde las 24 horas del día. Entonces, eso no es excusable. No obstante, si es que quiere usted ser candidato con éxito, tiene que pedir licencia. No está ejerciendo el cargo. Si no está ejerciendo el cargo, ¿puede manifestarse políticamente? Sí, pero es una licencia absoluta. No puede ni tomar decisiones, ni puede disponer del erario público, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Excelente, doctor Matute, muchas gracias por la aclaración y la respuesta. Otra de las consultas que nos hace un participante es respecto, eh, consulta, ¿no? Si legalmente, respecto por el caso de algunos congresistas, es lo que comenta, que en sus perfiles de sus redes sociales están publicando lo que vienen realizando, lo que vienen haciendo, si aprueban leyes y publican justamente también para marcar por el partido al que ellos representan o están siendo representados. La consulta va directamente, si es que ellos pueden realizar este tipo de acciones eh, a- eh, con recursos públicos. Se entendería de que no, pero si es que pueden realizar ese tipo de acciones teniendo en cuenta de que su perfil de redes sociales es algo personal, se entendería, ¿no? Claro, si bien es cierto, el perfil en redes sociales es personal, la visibilidad pública de esa persona tiene que ver con el hecho de que es congresista. Es decir, si es congresista, y su visibilidad obedece al hecho de que es congresista y no antes, evidentemente esto tiene que ver con recursos del Estado. Tiene que ver con el hecho de que el Estado es la plataforma de impulso a la imagen pública de esa persona. Entonces, no podría excusarse a esa posibilidad de que se le fiscalice, ¿no? el uso de recursos públicos. Y esto, reitero, no solamente tiene implicancias electorales, amonestación, multa, sino también tiene que ver con la posibilidad de que el propio Ministerio Público tome acciones, que la Contraloría tome acciones, que la propia entidad a la que pertenece administrativamente tome acciones. Entonces, si la visibilidad pública de la persona tiene que ver con el hecho de que tenga una cuenta, pues evidentemente es fiscalizable porque acá no estamos viendo solamente las intenciones objetivas, incluso la subjetividad del mensaje tiene que ser observada. Es por eso que estamos hablando de una cautela reforzada, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Excelente, doctor, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que nos hace un participante es si un funcionario detecta que una candidatura pone en riesgo la democracia, ¿debe mantenerse neutral o tiene el deber moral de pronunciarse? Bueno, ahí estamos ante un tema bastante más complejo, ¿no? Estamos ante un tema, hay una disposición en la propia Constitución que dice que nadie le debe obediencia a una política o un gobierno usurpador, pero hay un principio constitucional que es el de conservación del Estado. El principio constitucional de conservación del Estado tiene que ver con el hecho de que, en efecto, exista el riesgo de que el Estado deje de existir por determinadas propuestas que son fundamentalistas o propuestas que en efecto dañen el Estado o dañen su imagen pública o dañen la gobernabilidad, ¿no? En esos casos, bueno, ya estamos ante la consideración
propia de cada funcionario. No obstante, si estamos en periodo electoral, lo ideal, lo prudente es no necesariamente pronunciarse, evaluar muy bien los pasos que se van a dar. Si es que estamos detectando en efecto, una propuesta fundamentalista, debería evaluarse muy bien lo que se va a hacer. Pero para eso existen los filtros del sistema electoral, es decir, el propio sistema electoral tiene filtros. Y entre esos filtros está el hecho de no dejar pasar propuestas fundamentalistas que están en contra del sistema y están en contra del Estado. Es decir, si una propuesta atenta en contra del Estado, mi caso Movadef, ¿no? Ya nos ha pasado unos años antes. Una propuesta leninista, maoísta, que en efecto va en contra del Estado, es antisistema, absolutamente claro. Se ha sacado una norma y el Jurado Nacional de Elecciones la ha aplicado y el jurado ha dicho que ningún partido que sea claramente antidemocrático y que vaya en contra de la democracia peruana puede, y de la Constitución, lógicamente, puede acceder a la participación política. Entonces, en ese caso, el sistema lo ha filtrado. Si es que existiera una propuesta de ese tipo, evidentemente el sistema lo va a filtrar y no van a llegar a la etapa electoral. Si fuera el caso que en un país como el nuestro sucede algo así, pues hay que evaluar muy bien como funcionario público qué es lo que se hace. Lo veo poco probable, un escenario así en un país como el nuestro, sí, lo veo muy poco probable, pero existe siempre esa posibilidad, en cuyo caso pues el funcionario tiene que observar sus deberes éticos, ¿no? Correcto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a ir avanzando también con las siguientes preguntas. Consulta un participante si podría brindarnos, en caso tenga conocimiento, de algunos casos reales donde se haya sancionado servidores o funcionarios públicos, porque se entiende para los participantes que ese es un actuar que sucede constantemente, ¿no? Entonces, se conoce o se tiene alertado respecto a algunos casos donde realmente haya ejercido sanción por los temas de neutralidad electoral y lo que estamos, ¿no? Justamente tocando en... Sí, sí, evidentemente. Los jurados electorales que están ahora instalados y en muchas regiones, no decir todas, de nuestro país, tenemos el hecho de que no solamente hay un jurado electoral, dos jurados en cada una de las circunscripciones electorales, sino también tenemos el hecho de que ya ahora para cada circunscripción no hay un jurado, sino dos. ¿Por qué? Porque estamos en dos tipos de elección. Es decir, estamos ante elecciones generales del 12 de abril y ante elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Entonces, son dos jurados distintos que ejercen fiscalización en cada una de las circunscripciones electorales. Y ojo para octubre, para el 12 de octubre, vamos a tener más circunscripciones electorales, porque va a ser el proceso electoral más grande de la historia de la República del país. Es decir, en todos estos años de vida republicana, que son más de 205 aproximadamente, nunca hemos tenido tantos candidatos en nuestra vida republicana. Y entonces, estamos hablando de que sí, pues, mostrar ejemplos concretos, es sencillo ubicarlos, pero hay multas, bueno, en principio hay amonestaciones a la autoridad por difundir un cartel de obra que pues está con la foto del alcalde, que además es candidato, por difundir spots publicitarios, por difundir no solamente carteles, spots y demás, sino también hay multas que han sido impuestas concretamente. Una, 10, 20, 30 UITs. Evidentemente, eso les va a doler a las autoridades, que además son multas impuestas a nivel personal, que van a ser incluso ejecutadas después del proceso. Entonces, evidentemente sí estamos hablando de sanciones concretas, pero reitero, esto no solamente se remite al proceso electoral. Esto también tiene que ver con implicancias penales, tiene que ver con implicancias administrativas, es decir, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el órgano de control de la entidad puede asumir medidas al respecto. Entonces,
en efecto, si estamos hablando de que las consecuencias no son solo electorales, amonestación, multa, sino implicancias que van a llegar a otro tipo de instancias también. Excelente, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Uno de los participantes nos habla un poco en el marco de las restricciones de la publicidad estatal en el periodo electoral y si podría ayudarnos a profundizar ciertos temas que, por ejemplo, y coloca, ¿no? El participante, toda publicidad que realicen las entidades del sector público una vez convocada en el proceso electoral se encuentra restringida y da el caso, ¿no? Del tema de las redes sociales de las propias entidades públicas, si es posible también difundir las actividades propias que realiza la entidad, ¿no? A través de videos, de videos de difusión donde salgan servidores públicos, ¿no? Eso es la consulta que tiene y si podría profundizar de repente un poco más sobre el tema de las restricciones de publicidad. Sí, no solamente tiene que tenerse en cuenta el hecho de que la publicidad sea difundida con dinero del Estado, sino también la visibilidad pública que otorga el hecho de tener el cargo. Es decir, no solamente es el hecho de que se haga la publicidad, sino esa visibilidad que le otorga el cargo del Estado. Si fuera así, evidentemente las cuentas en redes sociales también son fiscalizables y también, evidentemente, tienen que mencionarse en este contexto. ¿Por qué? Porque, en efecto, la visibilidad pública se las ha dado el cargo y el cargo, evidentemente, va a darles la posibilidad, la visibilidad, la posibilidad de manifestarse respecto de determinados temas. Y es más, les va a dar la posibilidad de hacer proselitismo. Y el proselitismo, evidentemente, tiene que ver con el poder del Estado, ¿no? En general, la norma, la regla es no solamente el hecho de que se gaste dinero del Estado, ¿no? Sino es el hecho de que se emplee la visibilidad pública para manifestarse a favor o en contra de una opción política. Excelente, doctor. Y agregando esta consulta respecto a lo que habíamos comentado, el tema de la publicidad estatal, em, funciona en base o funciona en base a que tengan la condición de candidatos en el proceso electoral o es en general para los servidores públicos. Bien, hay que tener en cuenta que esto es en general para todos los servidores públicos, ¿no? Excelente. Muchas gracias por la aclaración que también le habían realizado en el grupo en el bloque de preguntas. La siguiente consulta que tenemos es, no, disculpe, allá. Consultan, ¿no? Es habitual que dentro de un periodo electoral los trabajadores realicen comentarios sobre las elecciones, ¿no? Y ejemplos opinan sobre el debate electoral o afines. Estarían vulnerando algún tipo del principio de neutralidad y cómo queda el derecho de opinión constitucional? Bien, en efecto, todos tenemos la posibilidad de tener una opinión como ciudadanos. Es decir, todos tenemos la posibilidad de que la Constitución además nos ampara la posibilidad de que tengamos una convicción política propia. Todos tenemos ese derecho constitucional. Sin embargo, lo que estamos observando es que, en efecto, en estos casos, si desempeñamos un cargo público, tenemos que tener una cautela reforzada, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos la posibilidad de reflexionar al respecto y si se desempeña un cargo público, no tener opiniones que pudieran generar controversia en el marco del proceso electoral. Básicamente es eso. Excelente, doctor Matuti. Vamos a ir con las últimas consultas para poder cumplir también con respecto al horario que se ha determinado para la conferencia. La siguiente consulta que tenemos es, y si podría profundizar también sobre el tema de lo que se había considerado hace poco sobre oficial de integridad electoral dentro de las entidades públicas. Si podría de repente profundizar o si tiene conocimiento sobre ese término. Sí, evidentemente en la integridad electoral en las entidades públicas
no solamente tiene que ver con el deber de neutralidad, ¿no? Sino tiene que ver con una obligación ética bastante más profunda, que no solamente implica el deber de neutralidad, sino implica un nivel de prudencia, de claridad institucional, la posibilidad de no beneficiarse de los propios bienes del Estado, ¿no? Entonces es muy importante tener ese concepto instalado para todos los servidores públicos, porque el servidor público tiene que tener una ética institucional en la cual, en efecto, se beneficie no solamente el Estado, sino se beneficia a cada uno de los ciudadanos que son usuarios del sistema, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el Estado deberá beneficiar, no solamente en el marco del sistema, a todos los ciudadanos, sino a aquellos que son usuarios del sistema para efectos de que nuestro Estado pueda servir de una plataforma en la cual todo el mundo obtenga beneficios equitativos. Excelente, doctor. Vamos a ir con esta consulta también respecto a un caso particular que nos comentan. Y habla de que, bueno, en este caso sucede en el Colegio de Abogados, se envía correos a los agremiados indicando que por X obra eh, o se gestionó, lo hizo tal decano, ¿no? Eh, y actualmente este señor está postulando a las elecciones para diputado. ¿Cuáles son las faltas en las que está incurriendo, sobre todo que faltan pocas semanas para las elecciones? Y consultan qué norma es la que se está incumpliendo en este caso, ¿no? Si hay un colegio de abogados, estamos hablando de que es una entidad de interés público, pero claro, tiene una vocación asociativa. Está en el intermedio entre la actividad pública y la actividad privada. No obstante, está encarnando el espíritu público. Entonces, un colegio de abogados tampoco podría manifestarse a favor o en contra de una candidatura. Entonces, el propio control lo encuentran en ese contexto. No estamos hablando de que el Colegio de Abogados podría ser íntegramente fiscalizable, porque no forma estrictamente parte de la maquinaria pública, pero las obligaciones éticas de representación de las de las distintas opciones políticas que pueden tener los colegas abogados, evidentemente hace que el hecho no pase desapercibido y de que en efecto tenga que fiscalizarse internamente. No me parece una incidencia electoral que deba ser fiscalizada como neutralidad estatal, porque no necesariamente forman parte del Estado. Estamos hablando de una entidad que encarna un interés público y que tiene que ver con cuestiones privadas también, pero lo que estamos viendo es que en efecto, en este contexto lo que vamos a ver es que los colegios de abogados podrían fiscalizar internamente estas opciones. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones no va a fiscalizar esto por una incidencia electoral, no lo va a hacer, pero el Colegio de Abogados puede verlo en el marco de su comisión de ética, porque el decano no tendría por qué manifestarse ni a favor ni en contra de una opción política. Excelente, doctor. Y para cerrar la conferencia tenemos una consulta ya de opinión un poco más personal y consultan, ¿no? Si las encuestas ya moldean la opinión pública durante semanas, prohibirlas en los últimos días protege al elector o solo crea una ilusión de neutralidad. Y yo creo que es más lo último. Si estamos hablando de una opinión personal y además yo no represento a ninguna institución, antes estuve en el sistema electoral y en otras instituciones del Estado, pero en este momento, si me preguntan mi opinión, yo pienso que la prohibición de encuestas en este momento es inaplicable y absolutamente simbólica. ¿Por qué? Porque si prohibimos las encuestas una semana antes, vamos a tener encuestas que van a rebotar del extranjero. Y eso nos ha pasado hace 10, 15 años, en donde podíamos consultar por redes, no solamente redes sociales, sino también podíamos consultar por internet las últimas encuestas presidenciales, ¿no? Entonces sabíamos quién estaba punteando en las encuestas, quién tenía la mayor opción presidencial. Y esto fuera de la prohibición del Estado, porque claro, el nivel de competencia del Estado peruano se va pues a nuestro ámbito territorial, ¿no?
Entonces, si se fiscalizan las encuestas que se difunden, está prohibido dentro del ámbito territorial del Perú. Pero ¿qué hacemos de una encuesta que nos rebota de Rusia? De una, y es algo que yo he visto, ¿no? En todo caso, de una agencia de noticias norteamericana, de una agencia de noticias europea, española, francesa. Es decir, podemos, el sistema electoral tiene la competencia, tiene la jurisdicción para poder prohibir esas encuestas. No, entonces, llega a ser inaplicable en estos tiempos el hecho de difundir, justamente que el hecho de difundir encuestas llegue a estar prohibido, ¿no? Me parece que es una norma que ha devenido en inaplicable y que debería actualizarse con el tiempo, ¿no? Claro, la ratio legis de esta norma es decir, mm, eviten difundir quién está teniendo las mayores preferencias electorales o menores para que los ciudadanos puedan escoger hasta la última hora, ¿no? Ya, ok, la reflexión electoral está abierta, pero en estos tiempos en los que estamos hiperinformados, en donde tenemos además la información en la palma de la mano, en el bolsillo, no necesariamente esto es aplicable, ¿no? Entonces, creo que la difusión de encuestas no necesariamente es una norma que vaya a poder aplicarse en los próximos procesos, la prohibición de difusión de encuestas, y en efecto es una norma que debería pensarse mejor porque estas encuestas podrían rebotarnos de cualquier otra manera por redes sociales, ¿no? Excelente, doctor Matuti. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle a usted por la excelente disertación del día de hoy, por responder también y alcanzar y aclarar las consultas que nos han realizado los participantes. Agradecemos a las más de 1.500 personas conectadas hasta este momento, que se conectan, por supuesto, de las diversas regiones del país y también a nivel internacional. Estamos compartiendo y mencionamos que estamos compartiendo en pantalla la próxima conferencia que tenemos el día de hoy, en los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Así también en el chat hemos compartido algunas comunicaciones respecto a la biblioteca virtual y por supuesto la encuesta de satisfacción sobre esta capacitación con la finalidad de retroalimentarnos y mejorar estos espacios académicos que buscan difundir y fortalecer, por supuesto, las competencias en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Agradecerle nuevamente, doctor, y que con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y que tenga buenas tardes. Gracias.